Cuando hablamos de la tipología de los conceptos de constitución, estamos hablando de las distintas clases de constitución que manejan tanto el derecho comparado como la doctrina, encontrando primero el concepto racional normativo, el cual responde a la época del constitucionalismo clásico y concibe la constitución como un sistema de normas, no como un producto al azar, sino como el resultado de la fuerza ordenadora de la razón. A su vez, tiene como pilar la supremacía de esta, como lo establece en el artículo 31, que considera como ley suprema tanto la Constitución como las leyes que en consecuencia se dicten por el Congreso y también los tratados con potencias extranjeras. Por último, podemos hacer mención de los principios de legalidad y principios de reserva de ley establecidos en el artículo 18 y 19, que son eje también de esta tipología. En segundo lugar, encontramos el concepto histórico tradicional, el cual considera que cada constitución es producto de una cierta tradición en determinadas sociedades. Es decir, no es algo racional, sino que es algo individual y particular de cada régimen. Acá podemos ver un artículo de nuestra Constitución como ejemplo de esta concepción. Por último, encontramos el concepto sociológico, el cual enfoca a la Constitución tal cual funciona hoy en cada sociedad como derecho con vigencia actual presente. Podemos hacer mención a la creación de los gremios en el ámbito laboral que están regulados por el artículo 14 bis, como así también la regulación de los partidos políticos establecidos en el artículo 38 de nuestra Constitución. Hola, mi nombre es Luca Marchesi y voy a comenzar a hablar del poder constituyente. Podemos decir que el poder constituyente es la competencia o capacidad para constituir o dar constitución justamente al Estado, es decir, para poder establecer su estructura jurídico-política. Como conocemos, podemos decir que el poder constituyente tiene dos tipos de clases. A continuación las vamos a decir. Como habíamos dicho anteriormente, el poder constituyente se divide en dos clases. El poder constituyente originario, que es aquel que se ejerce en la etapa fundacional y tiene como titular al Estado o la comunidad, como así lo acoge nuestro preámbulo de la Constitución Argentina de 1853, non los representantes de la República Argentina. Luego encontramos el ejercicio del poder constituyente. ¿Quién lo aplica? Encontramos que se radica en la razón de la eficacia, es decir, quienes dentro de la comunidad o población están en condiciones para establecer su estructura jurídica política. Luego encontramos otro tipo de poder constituyente, además del anteriormente mencionado, que es el poder constituyente derivado. Encontramos que el poder constituyente derivado es aquel que se ejerce dentro de una constitución para reformarla total o parcialmente. Encontramos que este poder constituyente debe ser llevado a cabo a través de un procedimiento preestablecido y respetando los límites que la Constitución misma le impone. Encontramos que este procedimiento debe ser llevado a cabo por un grupo determinado de personas. En la República Argentina, la jerarquía normativa de las leyes se estructura desde su vértice de la siguiente forma. En un primer lugar, la Constitución Nacional, con los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados luego de la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22. En un segundo lugar, los demás tratados, llamados tratados de integración, los cuales delegan competencia y jurisdicción a órganos supraestatales, incorporados en el artículo 75, inciso 24, y junto con ellos los concordatos con la Santa Sede. En un tercer lugar, encontramos las leyes nacionales con los decretos de necesidad de urgencia emanados por el Poder Ejecutivo siempre que no se traten sobre materia tributaria, electoral, penal y del régimen de los partidos políticos, regulados por el artículo 99, inciso 3. Y junto con ellos, en el tercer lugar, encontramos los decretos delegados por el Poder Legislativo en materia administrativa y de emergencia pública, regulados por el artículo 76. Por este lado de la pirámide encontramos en cuarto lugar los reglamentos emanados por el Poder Ejecutivo de la Nación para el correcto ejercicio de las leyes, obviamente sin alterar el espíritu de las mismas. En quinto lugar encontramos el derecho público provincial y por último el derecho municipal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del acceso a Internet como un derecho humano. Sobre todo en tiempos de pandemia se comenzó a priorizar el acceso a Internet a la hora de desarrollar actividades laborales y actividades educativas como las clases virtuales que se desarrollaron en todos los tipos de niveles de educación, entre otras actividades de suma importancia. Es por eso que podemos entender este derecho como nuevas formas de expresarse, nuevas formas de participación e inclusión, como una nueva ciudadanía digital y a su vez también como una nueva forma de desarrollar una vida digna. Es por eso tan importante el acceso a Internet en la actualidad. Es este derecho el que nos permite el ejercicio del resto de los derechos.
Mediante Internet podemos ejercer nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a una vida digna, como ya lo mencionamos, nuestro derecho a ejercer la educación, nuestro derecho al acceso a la información y a la comunicación. Como un derecho humano se encuentra presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además tenemos una regulación en la Ley 27.078, la Ley de Argentina Digital. A pesar de que esta ley posibilita el acceso de todos los habitantes al servicio de información y comunicación, es necesario una regulación que considere a todos los actores, es decir, a aquellas empresas que proveen el servicio de Internet y sus diferentes dinámicas para poder cumplir con el objetivo de ejercer el acceso a Internet como un derecho humano básico, esencial y universal. ¿Qué es el derecho animal? Es aquella rama del derecho que se encarga de estudiar los derechos fundamentales de los cuales son titulares los animales y cuyo objeto es su protección. Es una rama autónoma, un objeto de estudio, ya que tiene un objeto de estudio propio, normas jurídicas determinadas, doctrina y jurisprudencia específica, y se diferencia del derecho ambiental. Un concepto también importante es el de la sintiencia, aquella capacidad que compartimos los seres vivos de sentir emociones, dolor, bienestar, etc., de percibir nuestro entorno y nuestras experiencias vitales. Estas cosas fueron tenidas en cuenta en los casos que se llevaron a cabo ya en Mendoza, como por ejemplo el caso de Cecilia, aquella chimpancé que estaba privada de su libertad en el zoológico de Mendoza, y se tuvo en cuenta también aquellos estudios científicos que determinaron que el desarrollo emocional y de conocimiento de esta especie de los primates es similar a la de un niño de 3 o 4 años, y debido a las condiciones en las que vivía, corría peligro su vida, y se logró finalmente el traslado de la chimpancé Cecilia a Brasil, a Sorocaba, donde podía llevar un estilo de vida más óptimo acorde al hábitat que tiene que llevar a cabo su especie. Estas cosas fueron tenidas en cuenta en los casos que se llevaron a cabo ya en Mendoza, como por ejemplo el caso de Cecilia, aquella chimpancé que estaba privada de su libertad en el zoológico de Mendoza, y se tuvo en cuenta también aquellos estudios científicos que determinaron que el desarrollo emocional y de conocimiento de esta especie de los primates es similar a la de un niño de 3 o 4 años, y debido a las condiciones en las que vivía, corría peligro su vida, y se logró finalmente el traslado de la chimpancé Cecilia a Brasil, a Sorocaba, donde podía llevar un estilo de vida más óptimo acorde al hábitat que tiene que llevar a cabo su especie.